Tenemos que hablar de... Bueno, era previsible, pero los datos del paro son los peores de la historia. Son los peores de la historia y serán peores los siguientes que conoceremos. Lo que ha pasado es que, curiosamente, la primera quincena del mes se estaba creando empleo y a partir del día que se anuncia que habrá un estado de alarma, cae en picado. Entonces, en el paro se han apuntado más de 300.000 personas. Es decir, personas que tenían derecho a la prestación. Hay que tener en cuenta que los teléfonos han estado colapsados y probablemente habrá mucha gente que no se habrá podido apuntar porque no ha sido posible. Pero el dato más escalofriante es que han caído en más de 830.000 las afiliaciones a la Seguridad Social. Esto es gente que ha dejado de cotizar y que a lo mejor tenían contratos temporales, no tenían derecho a la prestación, por lo tanto no se pueden apuntar al paro. Y para todas estas personas el Gobierno ha aprobado una ayuda ahora, mientras dure esta situación, pero en todo caso el dato es horrible y hay que tener en cuenta que no cuenta a los afectados por ERTES, que se calcula en estos momentos más de 600.000 personas. No los cuenta porque se supone que no están en el paro, que cuando pase todo esto volverán a su puesto de trabajo. Con lo cual, pues no solo es el peor dato, sino que se espera que sea todavía peor. Claro, 600.000 parece poco, porque si cierras todo, serán, 2 millones por lo menos. Pero hay mucha gente que a lo mejor tiene contratos temporales y no ha cotizado lo suficiente para apuntarse al paro, por ejemplo, para cobrar la prestación, o lo que te digo, que los teléfonos estaban colapsados. No sé vosotros, pero yo conozco gente que ha estado intentando apuntarse al paro, que se había quedado en paro antes del estado de alarma y no lo han conseguido. Ya. O sea que... Oye, y al final, llevamos mucho tiempo sin hablar de Pedro Sánchez. Al final, Pedro Sánchez va a coger la ayuda de los demás. ¿Van a hacer esto de unirse y de...? A ver, o al menos preguntarse. En las últimas horas se ha observado cierto cambio, por lo menos en las declaraciones. Parece ser que el Gobierno ha dicho que va a llamar a los líderes del resto de partidos, porque Pablo Casado dice que a él, por lo menos, hacía 2 semanas que nadie le llamaba. Y yo creo que en algo sí que habrá cierto cambio, pues también me imagino que para hablar con los empresarios, que también se quejaban de que con ellos no se había hablado y tal, se atisba cierto cambio, porque además es que los partidos de la oposición ya le están diciendo que si no le van a dar un cheque en blanco a todo, con lo cual yo me imagino que de alguna manera tendrán que ir ablandándose un poco las posiciones. Ajá, o sea, pero que a lo mejor es más forzoso que voluntarioso. Pues yo te he de decir que no lo entiendo, porque en una situación como esta, si tú te unes a los demás, les haces partícipes de tus aciertos, pero también de tus errores. Claro. Con lo cual yo creo que sería mucho más rentable para todos, porque oye, si hay más gente, por fuerza alguien tiene que tener alguna buena idea, quiero decir, no sé, entonces acertarían alguna vez. Y lo que te digo, todos serían partícipes de los aciertos, pero también de los errores. Claro, y luego también de intentar sacar rédito político a la vez que están haciendo todo esto, ¿no? Que es complicadísimo. Lo hacen mucho, pero yo, de verdad, o sea, yo es que no sabría hacer eso, o sea, me daría vergüenza. Ya. Pablo,